Prédica número 2655, dada por el pastor Carlos Hostal el miércoles 2 de marzo de 2016. Continuación el Cantar de los Cantares, niveles de cantos en el tabernáculo de Moisés, según el libro de Apocalipsis. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, la semana pasada les anuncié que nos íbamos a graduar de Cantar de los Cantares capítulo 1 versículo 1 a Cantar de los Cantares capítulo 1 versículo 2. Pero adivinen qué, estaba por pasar en limpio mis notas del versículo 2 y me di cuenta que no he terminado con el versículo 1. Entonces todavía hay algo que necesitaba darles y gracias a Dios no se me pasó. O sea, una vez dejemos el versículo 1, ya no voy a saber dónde hacerlo encajar, así es que por eso prefiero hacerlo de una vez. Pero quiero analizar con ustedes los diferentes grados de cántico que se menciona en el libro de Apocalipsis. Mencionamos algo la semana pasada, pero hoy lo vamos a ver, nos vamos a detener en esos detalles. ¿Qué hemos estado haciendo acá? Estamos introduciendo el libro del Cantar de los Cantares. Y una de las cosas más importantes que necesitamos entender es que ella, la amada, acá, su meta, su anhelo, su pasión, no es llegar al atrio y quedarse allí. Su pasión no es llegar al lugar santo y quedarse allí. Su pasión es el lugar santísimo. Amén. Ella quiere pasar de ser un niño a ser un joven a ser un adulto maduro espiritual. Ella quiere pasar de dar fruto al 30 por 1 a dar fruto al 60 por 1 a dar fruto al 100 por 1. De dar fruto ella quiere dar más fruto y ella quiere dar mucho fruto. Amén. Ella no está satisfecha solo con ser una doncella en el palacio. Ella no está satisfecha con ser una de tantas reinas y concubinas. No, ella quiere ser la escogida, la única. Amén. La reina. ¿Sí? Así es que por eso es tan bello el Cantar de los Cantares. Nos enseña el camino a la esposa de Cristo. ¿Sí? Y ya les expliqué cómo en la eternidad vemos nosotros reflejado esto. En otras palabras, la experiencia espiritual, la dimensión espiritual que hicimos nuestra aquí y ahora, el nivel al que llegamos nosotros a conocer y a experimentar y a caminar con Dios aquí y ahora, eso va a definir nuestro estado eterno. ¿Sí? Cuando seamos resucitados, en cualquiera de las diferentes fases de la primera resurrección, está el arrebatamiento o está la resurrección para aquellos que nos habrán precedido y ya estén muertos, ¿verdad? Cuando sea el momento de la resurrección. Pero en ese momento vamos a ser revestidos por fuera con cuánto de la luz de la verdad hicimos nuestro por dentro. Y allí es donde vamos a saber quiénes fueron creyentes del atrio, quiénes fueron creyentes del lugar santo y quiénes fueron creyentes del lugar santísimo. Porque unos van a brillar con mayor luz que otros. No es porque Dios tenga favoritismos o Dios sea parcial con unos. No. O sea, el llamado es para todos. Pero esto ya depende de las elecciones que nosotros hicimos. Ya depende de cuánto estuvimos dispuestos a adentrarnos en el camino. ¿Sí? El pueblo de Israel, o sea, el llamado para llegar a la tierra de Canaán y a los montes de Jerusalén era para todos. Pero al final de cuentas, 40 años después de haber salido de Egipto, solo 4 de esa generación cruzaron el Jordán: Josué y Caleb y 2 sacerdotes, Eleazar y Fines, el hijo y el nieto de Aarón. Ahí están claramente mencionados en la palabra de Dios. ¿Lo ven? Entonces, todos los creyentes empezamos nuestra carrera aquí en este punto. Pero es un hecho que no todos los creyentes van a llegar aquí arriba. Y donde empezamos a ver que se va diluyendo el grupo es cuando el cristiano empieza a descubrir que, bueno, en el atrio todo es un don gratuito. La salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en agua, en la naturaleza de Cristo, todo eso es un regalo gratuito, solo hay que pedir para obtenerlo. Pero en el lugar santo, allí empieza el trabajo. ¿Sí? Por eso dice la Biblia cosas como compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, refiriéndose al candelero. Dice cosas como trabajad no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Amén. ¿Sí? A la iglesia de la Odisea el Señor le dice: te aconsejo que de mí compres.
Y el que no trabaje, que tampoco coma, dice. Te aconsejo que de mí compres, ¿sí? Oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. Y vestiduras blancas dobles y matión para vestir que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y poder ver. Amén, poder ver quién es Él y quiénes somos nosotros. Amén, y qué podemos hacer para mejorar. Lo ven. Yo esto lo he visto ya, tengo 35 años de caminar con el Señor y lo he visto cuando las personas que van a la par de uno llegan a un punto en donde es obvio que Dios les está pidiendo renunciar a algo o dejar atrás algo para seguir adelante en su jornada. Yo he visto gente rebelarse, hacer berrinche y decir gracias, pero hasta aquí llego con esto. Eso no estoy dispuesto a entregarlo, eso no estoy dispuesto a rendirlo, y allí se quedan estacionados en su jornada espiritual. Y déjenme contarles algo. Ciertamente conozco gente que se quedó donde se quedó, pero gente que estaba llamada a llegar más arriba y se quedó estacionada, yo los he visto dar pasos de regreso. Así es que en un sentido uno realmente no se estaciona, uno empieza a retroceder y a retroceder poco a poco, ¿verdad? Tremendo. Ahora, esto no lo digo para que se pongan a temblar de miedo, no, es para emocionarlos. Amén. La mejor noticia que yo pude haber recibido después de mi salvación fue la noticia de saber que puedo crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, mis primeros pasos fueron tan emocionantes, el resto del camino no tiene por qué dejar de serlo. Y si el principio fue tan emocionante, ¿se imaginan seguir creciendo y seguir madurando y seguir haciendo nuestro más de la naturaleza de Cristo y de su verdad? Amén. Así es que espero que todo esto esté claro. No puedo repetir las lecciones anteriores, pero por favor no se pierdan ninguna. Si en alguna ocasión ustedes no pueden estar, ya saben que solo apachan un botón en su teléfono y escuchan cualquiera de las enseñanzas. Todo lo subimos al internet y todo queda grabado, ¿verdad? En live stream, en YouTube y quién sabe qué otras cosas. Y en los cielos también. Amén. Gracias a Dios. Así es que ahí estamos. ¿Está claro eso hasta acá? ¿Sí? Si no entendemos esto, el cantar de los cantares no nos hace ningún sentido. Y vamos a interpretarlo como que es una novela romántica entre dos individuos y qué cosa más bella o qué cosa más cursi. Porque no entendemos el lenguaje. Estoy citando a alguien. Cuando yo empecé a enseñar cantares hace años en mi grupo de estudio bíblico, tuve a una persona bella, ya era mayor, ya murió, ya está con el Señor, bello, sincero. Y cuando empecé a explicar el contenido de Cantar de los Cantares, me dice un día, ¿sabes qué? Yo cuando lo leía pensaba, pero qué cosa más cursi. Cuando empezó a oír la explicación y a entender que estaba allí, entonces dejó de parecerle cursi. Ahora déjenme contarles algo. A muchos cristianos no solo Cantar de los Cantares les parece cursi, porque todavía tienen un velo y no han visto. Así es que tenemos que pedirle al Señor que nos quite ese velo. Amén. Pero igual ahí es donde mucha gente se empieza a quedar, ¿verdad? Estacionada, porque ¿saben cómo nos quita el Señor ese velo? El velo lo tenemos alrededor de nuestro entendimiento o de nuestro corazón. Por eso la Biblia habla de circuncidar el corazón. Y el proceso de quitar esa capa de dureza que hay alrededor de nuestro corazón duele, porque se necesita un cuchillo afilado para circuncidar. Y cuando Dios empieza a meter el cuchillo de su verdad en las áreas de nuestro corazón, en donde Él quiere empezar a ver cambios, muchas veces nos resistimos y nos rebelamos, ¿verdad? Amén. Así es que de paso les estoy explicando por qué a veces duele, porque a veces el proceso duele. Sí, pero déjenme terminar de asentar bases y permítanme todavía no salir del versículo 1. Y vamos a ver con el canto que cantan estos cuatro grupos, estos cuatro ejemplos que quiero darles del libro del Apocalipsis. Vamos a entender un poco la experiencia espiritual que tuvo cada uno de estos grupos. Hay dos que se mencionan acá que están en el atrio, unos más principiantes que otros.
Hay otro grupo que se menciona en Apocalipsis que está en el lugar santo, y luego hay otro grupo que menciona Apocalipsis que están en el lugar santísimo o en el monte de Sión. Ya tenemos las bases, es lo que les enseñé la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada les expliqué cómo en la eternidad el libro de Apocalipsis menciona 3 grandes grupos claramente definidos y diferenciados el uno del otro en la manera como van a estar ellos vestidos de gloria por toda la eternidad? Los unos van a estar vestidos con vestiduras blancas simples, en griego se llaman stole, que son las vestiduras de salvación del atrio. Hay otro grupo mencionado en la Biblia que está vestido con vestiduras blancas dobles, se llaman imatión en idioma griego, y esas vestiduras son las que se compran. Esas son las del lugar santo. Y luego tenemos otro grupo vestido de lino fino. También les son dadas esas vestiduras, pero esta gente se preparó. Ese fue el trabajo que tuvieron que hacer para poder ostentar estas vestiduras de lino fino por toda la eternidad. ¿Qué son estas vestiduras? ¿De qué vamos a estar vestidos nosotros por toda la eternidad? Pues no puede ser poliéster, ¿verdad? Estamos hablando de cosas eternas. ¿De qué vamos a estar vestidos? De la gloria de la verdad. Amén. De la gloria de su nombre, de la gloria de su naturaleza. Unos más, otros menos, según cuánto hayan progresado mientras tuvieron la oportunidad de hacerlo. La única oportunidad que tiene el ser humano para encontrarse con Cristo y crecer en su estatura espiritual y en su naturaleza moral es este tiempo. Una vez el tiempo se ha terminado para nosotros, el proceso de crecimiento allí se detuvo. Y nuestra recompensa eterna va a ser en base a cuánto hayamos crecido aquí y ahora. ¿Sí? No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de esto. Amén. Pero es bien importante. Por no saber esto es que muchos cristianos no están haciendo otra cosa más que perdiendo tiempo precioso. Cuando la Biblia nos dice que redimamos el tiempo. Amén. Bueno, entonces adentrémonos en nuestro estudio. Vámonos por favor a Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11. Algunos de estos los mencionamos la semana pasada, por supuesto, porque trazamos las 3 diferentes clases de vestiduras que ostentan estos 3 diferentes tipos de gente. Gente del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo por toda la eternidad. Pero ahora quiero ver los primeros, pues esos no cantan, pero quiero enseñarles cómo se va reflejando el poco o mucho crecimiento espiritual en una persona, en nosotros mismos. Espero vamos a lograr vernos a nosotros mismos y vamos a saber por dónde andamos. Hermano, ¿y se puede saber por dónde andamos? Ajá, sí, solo hay que oír lo que sale de nuestra boca para saber por dónde andamos en nuestra jornada espiritual, en nuestra experiencia espiritual, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner al primer grupo de gente que vamos a mencionar acá en Apocalipsis 6, los vamos a ubicar donde la Biblia los ubica acá. Aquí están. Este es el primer grupo. Este es el primer grupo. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Estas son las de salvación, stoles, ¿se acuerdan? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Un poquito de contexto, no es un estudio del libro de Apocalipsis, pero es imposible divorciar Cantar de los Cantares del libro de Apocalipsis. Es imposible. Bueno, el siguiente gran acontecimiento que tiene el Señor en su agenda es el arrebatamiento de los vencedores y la resurrección de los que nos hayan antecedido, ¿verdad? Que ya están muertos y murieron en Cristo. Ahora he venido enfatizando esto en estos últimos días. Hay personas que creen que toda la iglesia cristiana se va a ir en el arrebatamiento. Falso.
negativo. El libro de Apocalipsis claramente nos muestra en 3 ocasiones los creyentes que están aquí abajo pasando la gran tribulación, que no se fueron en el rapto. Entonces aquí es donde tenemos 2 bandos: los que dicen que todo el mundo se va y los que dicen que todo el mundo se queda. Pues ambos están incompletos en su apreciación de lo que dice la Biblia. No todos se van y no todos se quedan. Amén. Bueno, así es que vamos a verlo con el tercer grupo. Vamos a entender un poquito más el contexto de esto. Pero cuando el Señor esté listo para juzgar esta tierra, el Señor va a empezar a desatar. Hay un libro cerrado, escrito por dentro y escrito por fuera, sellado con 7 sellos. En un momento me voy a detener en ese libro, pero todavía no, porque ahorita estamos viendo estos grupos de gente. Cuando lleguemos aquí lo vamos a ver con mayor claridad. Amén. Y el Señor va a empezar a desatar esos sellos. Y el primer sello que el Señor desata va a traer la manifestación de la bestia o del anticristo a este mundo. Luego el segundo sello trae guerra. El tercer sello trae hambre. El cuarto sello trae muerte. Y el quinto sello, que es lo que estamos viendo acá, es cuando empiezan a morir martirizados un grande número de cristianos que se quedaron a pasar la gran tribulación y mueren martirizados al inicio de la gran tribulación. Número 1, no se fueron en el rapto. Eso les dice que ellos no eran cristianos vencedores. ¿Cómo sé que solo los cristianos vencedores se van a ir en el rapto? Es muy fácil. En Apocalipsis capítulo 12, esa mujer que está vestida con la gloria del sol y con la gloria de la luna en sus pies y con una corona de 12 estrellas, da a luz un hijo varón que va a ser arrebatado para Dios y para su trono, que regirá con vara de hierro las naciones. Bueno, si leen el mensaje a los vencedores, en este caso creo que son los de Sardis, dice: al que venciere, yo le daré que reine con vara de hierro las naciones. Amén. Así es que estamos hablando de vencedores. Sí, la semana pasada creo que fue que se los mencioné. O sea, no solo la esposa va a estar venciendo. Uno puede estar en el atrio y ser un vencedor mientras uno se encuentre haciendo lo que estaba supuesto a hacer y estando donde estaba supuesto a estar cuando el Señor venga a recogernos. Amén. Si una persona es salva hoy y mañana es el rapto, esa persona está completa. O sea, no tuvo más tiempo para poder crecer, progresar, madurar. Está donde tenía que estar, ¿o no? ¿Sí? Bueno, así es que no es cierto tampoco que solo los que están en el lugar santísimo se van en el arrebatamiento, porque tampoco es cierto. Los que estén venciendo, en otras palabras, los que estén completos, el Señor los ha medido una medida para ellos, y cuando el Señor venga por nosotros, estemos dando la talla que estábamos supuestos a dar, unos más, otros menos. ¿De acuerdo? Amén. Pero va a haber mucha gente pues que se va a quedar. Este grupo de gente, si se quedó, es porque no estaban venciendo. Bueno, es fácil darle calificativos a ese grupo de gente. Aquellos que sus papás los traen arrastrados a la iglesia porque tienen que ir a la iglesia. Aquellos que vienen a cumplir con Dios una vez a la semana para sentirse justificados de vivir la vida que se les venga en gana de lunes a sábado. Aquellos que dicen que son cristianos pero no abren su Biblia ni doblan rodillas pero ni un minuto, etcétera, ¿verdad? Y de repente las cosas se aprietan un poquito más y lo primero que sale de su boca, porque no han crecido en el conocimiento del Señor, ni de su naturaleza, ni de sus caminos, ni de su poder, lo primero que sale de su boca es: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar esto? Yo no merezco esto. Si tú me amaras, no estarías permitiendo esto. Bueno, ahí los tienen. A esos les van a volar la cabeza al inicio de la gran tribulación. Amén. Sí. No es ninguna gracia esto de lo que va a pasar para la gran tribulación. Creo que es mejor hacer planes para irnos, ¿verdad? Amén. Creo que somos más listos si hacemos planes para irnos. Pero ¿dónde los ubica la Biblia? Aquí en el quinto sello.
Dice Apocalipsis 6:9, dice, vi bajo el altar. Están debajo del altar de bronce. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de las 3 grandes grupos de ofrendas que se ofrecían en el altar de bronce? Hay tipos de ofrendas, hay más de 3, pero todas encajan en 3 grandes grupos. Están las ofrendas por el pecado, ahí entran las ofrendas por las ofensas también. Luego el segundo grupo son los holocaustos, ¿sí? O las ofrendas del todo quemadas. Y luego el tercer grupo son las ofrendas de paces. El cordero de la Pascua, por ejemplo, era una ofrenda, está en la categoría de ofrendas de paces, porque ellos tenían que comerse el cordero que estaban inmolando, ¿verdad? Así es que hay 3 diferentes grandes grupos de ofrendas. Eso les dice a ustedes que la sangre del Señor Jesucristo tiene 3, por lo menos 3 ministerios o grandes ministerios de los que se deriva todo lo demás. El primer ministerio de la sangre del Señor Jesucristo es limpiarnos de pecados, cubrir nuestra culpa. Cuando venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname, límpiame con tu preciosa sangre, la sangre del Señor Jesucristo viene y cubre mi pecado y me limpia de culpa, ¿sí? Por eso ofrecían ofrendas por el pecado. Y si se acuerdan, todo esto se los he mencionado ya, si se acuerdan cómo manipulaban la sangre de las ofrendas por el pecado, cuando llegaba el momento de rociar esa sangre con relación al altar de bronce, ¿dónde ponían esa sangre? Al pie del altar. Ahí rociaban la sangre por el pecado. ¿Sí? Luego, cuando ofrecían holocaustos, ¿cómo manipulaban la sangre de los holocaustos? ¿Dónde la rociaban en relación al altar? En los cuernos y arriba. Acá, en la parte superior del altar y en los cuernos. Y cuando sacrificaban ofrendas de paces, ¿cómo manipulaban la sangre? ¿Qué hacían con la sangre? Les pregunto porque ya les enseñé esto. También arriba, en los cuernos y en la parte superior del altar. ¿Sí? ¿Ok? Así es que la sangre del Señor Jesucristo no solo cubre nuestro pecado y nos limpia de culpa. Eso es lo que representaban las ofrendas por el pecado. La sangre del Señor Jesucristo también tiene poder para santificarnos. Eso es lo que representaban los holocaustos. ¿Sí? Pero no solo eso. La sangre del Señor Jesucristo también tiene poder para acercarnos con Dios y llenarnos de su paz para tener una comunión estrecha con Dios. Por eso las ofrendas de paces, después de que quemaban una porción del animalito en el altar, habían otras porciones del animalito que venía el sacerdote y se las comía. Un cuadro de tener comunión con Dios. Amén. Gracias al Cordero. El Cordero es la mesa a través de la cual podemos en paz tener comunión con Dios y sentarnos a comer juntos. Esas eran las ofrendas de paces. Todo eso hace la sangre del Señor Jesucristo. No solo nos limpia de pecados, nos santifica y nos da la paz de Dios para poder tener dulce comunión con Dios. Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿dónde se encontraban estos individuos aquí mencionados? Al pie del altar, ¿sí? O debajo del altar. Quiere decir que su única experiencia había sido con la sangre de las ofrendas por el pecado. Si la Biblia dijera que se encontraban encima del altar, entonces yo entendería que dejaron que la sangre no solamente cubriera, expiara su pecado y los limpiara de culpa, sino que también habrán permitido que la sangre los santifique y la sangre los acerque a Dios para tener dulce comunión con Él. Pero ellos no están arriba del altar, están abajo del altar. Lo único que tienen es perdón de pecados. Ahora, la palabra único, por supuesto, entre comillas y con todo respeto y entendimiento. Si lo único que Jesús compró para nosotros fue la salvación, es más de lo que merecemos. Así es que la palabra único la utilizo únicamente buscando hacer un
una comparación entre todo lo demás que Jesús sí compró para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. ¿Está claro eso? Entonces, gente salva, pero que no dio un paso más allá de su salvación inicial. Obviamente, habiendo podido darlos. Si no, pues no sería justo, ¿verdad?, que cosecharan esto. Obviamente, habiendo podido hacer más progreso, no se movieron ni un milímetro más allá de la salvación inicial o de la sangre por el pecado. Entonces miren lo que sale de su boca cuando las cosas se pusieron calientes para ellos. ¿Qué es lo primero que dicen? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre entre los que están en la tierra? Ahora, ¿por qué salió un hasta cuándo? ¿Saben por qué? Porque si su experiencia fue solo la inicial, nunca dejaron de ser niños en Cristo. ¿Y qué caracteriza a un niño en Cristo? A ver, ustedes saben que terminaron tildando de herejes a un montón de astrónomos en las edades que nos preceden, porque tuvieron la osadía de decir que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Se acuerdan? Me parece que Galileo fue uno de esos a los que excomulgó la iglesia y lo tildaron de hereje, ¿verdad? Ahora, entre paréntesis, nosotros somos igual de ignorantes. Cuando alguien ha entendido algo de la palabra de Dios que nosotros todavía no entendemos, siempre el camino más fácil es tildar a la otra persona de hereje. ¿Para esconder nuestra ignorancia? ¿Verdad que es cierto? Cierro paréntesis. Pero el hecho es que para un niño espiritual, todo el mundo gira alrededor de su personita, pues. ¿O no? Cuando somos niños espirituales, de lo que se trata es de ver cómo me pueden servir a mí. De lo que se trata es de mi comodidad, mi confort, mis bendiciones. ¿Cómo oramos cuando empezamos a caminar con Cristo? ¿Cómo son nuestras oraciones? Dame, bendíceme, hazme. ¿O no? ¿Por qué? Porque todo el mundo gira alrededor de nuestra personita, ¿verdad? No somos Galileo Galilei, pero nos encanta saber que nosotros somos el centro del universo y que todo el universo gira alrededor de nosotros. Entonces eso se refleja en la manera como están hablando estos individuos aquí mencionados en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Obviamente todo el mundo gira alrededor de ellos y esto nos pasó a nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Porque todo el mundo gira alrededor de uno cuando uno es un cristiano inmaduro. ¿Cierto o no? Por eso cuando uno es un cristiano inmaduro, miren, el cuento de siempre, ¿verdad? Porque ya no te hemos visto en la iglesia. Es porque ahí no hay amor. Ese es como, yo no sé, ese se volvió como la excusa universal, ¿verdad? Es porque ahí no hay amor. Porque cuando yo llego, no detienen todo el servicio para saludarme a mí. Y la gente no detiene todo lo que está haciendo. ¿Que no se han dado cuenta que yo ya me hice presente? ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque somos niños en Cristo y todo el mundo gira alrededor de nosotros. Y todo el mundo tiene la obligación de prestarnos atención y de rendirnos pleitesía. ¿Es cierto o no es cierto? Espero estar hablándole a alguien para que se gradúe de niño, por lo menos a joven espiritual. Amén. Pero es cierto, o sea, tenemos que hablar con franqueza estas cosas. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Amén. Ok. Cuando todo el mundo tiene la culpa y yo soy el único santo en el grupo, yo no estoy mejor que esto, pues. ¿Verdad? Ajá. Bueno, pero ¿qué sale de sus bocas? ¿Hasta cuándo? Ahora podemos entender por qué. O sea, nunca crecieron más allá de la experiencia de la salvación inicial porque solo experimentaron la sangre de la ofrenda por el pecado. Y todo su mundo giró alrededor de ellos. Y ellos
van a morir martirizados al inicio de la gran tribulación. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro eso? Va. Pero estamos estudiando el cantar de los cantares, porque necesito irles enseñando cómo fue progresando a medida que su hombre nuevo fue creciendo y Cristo en ellos fue convirtiéndolos y transformándolos a ellos, y ellos a través de Cristo en ellos pudieron ir crucificando a su hombre viejo con sus actitudes feas y carnales, como su canto va reflejando sus experiencias espirituales. Amén. ¿Por qué se llama cantar de los cantares el cantar de los cantares? Porque ahí encontramos el camino que recorrió ella para llegar a cantar la canción de canciones. Amén. Al principio nuestra canción es ¿qué no entienden que yo merezco un mejor trato? Es nuestra canción al principio, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo fue cambiando el canto de estos grupos a medida que van creciendo. Si estamos con el primer grupo, vámonos al segundo. El Señor no los puso en orden aquí en el libro de Apocalipsis, cosa que suele hacer en toda la Biblia. Él suele no poner nunca nada en orden. ¿Saben por qué? Para curarnos de nuestra pereza y obligarnos a ser un poco más diligentes en el estudio de la palabra. Apocalipsis capítulo 15, del verso 1 al 4. Ahora vamos a ver este otro grupo de gente. Apocalipsis capítulo 15, del verso 1 al 4. ¿Estamos? Muy bien. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora ubiquémoslos primero. ¿Dónde están parados ellos? El mar de vidrio es el lavacro en el tabernáculo celestial. Pero ellos, ¿dónde están? Sobre el mar de vidrio. Ellos están aquí. Ahí están. Están sobre el mar de vidrio. ¿Sí? La palabra vidrio en hebreo, ¿saben qué es? Hielo. Es un mar congelado. Y entre paréntesis les voy a contar algo. ¿Saben por qué cuando lleguemos ahí arriba ya no va a haber más oportunidad de crecer? Porque en primer lugar, para poder echar mano de las cosas de Dios, necesitamos lavarnos las manos y los pies primero, ¿no? Sí, lavarnos de cualquier forma de odio, tinieblas y muerte que tengamos en el corazón en contra de alguien. Entonces los sacerdotes, una vez se lavaban, ya podían ellos ministrar a Dios aquí en el santuario y hacer todo lo que tenían que hacer en el santuario. Bueno, ¿saben por qué allá no vamos a poder seguir creciendo? Porque la fuente de bronce o el mar de vidrio allá arriba está congelado. El agua está congelada. No podemos lavarnos las manos con las aguas de allá arriba. Solo nos podemos lavar las manos con las aguas de aquí abajo. Amén. Allá arriba ya no va a haber manera de lavarnos de nada. Las aguas están congeladas. ¿Está claro eso? Bueno, eso lo apreciaron los que tienen años de estar estudiando el tabernáculo y todas esas cosas. Los demás ya lo apreciarán. Ok. Bueno, pero están en pie sobre el mar de vidrio mezclado con fuego, hielo y fuego. Este principio lo vemos en toda la escritura. Hielo y fuego. Es el principio de humildad y exaltación. Hielo y fuego. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel pasó por en medio del mar en seco? Dios congeló las aguas del mar Rojo con su aliento frío. Amén. Y creó paredes congeladas alrededor o a los dos lados del camino. Perdón, para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Y si pasaron en seco, quiere decir que el fuego de Dios secó la senda por la que pisó el pueblo de Israel para pasar por en medio del mar. Así es que era una senda de fuego metida entre un mar de hielo. Así pasaron ellos el mar Rojo. Amén.
Ahí tienen ustedes el hielo y el fuego trabajando juntos. ¿Se acuerdan cuando cayó granizo en tierra de Egipto, que fue una de las 10 plagas que vinieron sobre los egipcios? ¿Se recuerdan que era granizo mezclado con fuego? Bueno, entonces no les extraña este principio. Amén. Ok, así es que era un mar de vidrio mezclado con fuego. Ellos están aquí arriba. Ahora, ellos murieron al final de la gran tribulación, o ya para llegar al final de la gran tribulación. Quiere decir que son cristianos que no estaban venciendo cuando llegó el día en el que el Señor vino para llevarse a los vencedores. Ellos no estaban venciendo, pero ¿saben qué? Ellos no son como el primer grupo. Ellos dieron su vida al inicio de la gran tribulación. Pero este otro grupo, ellos darán su vida al final de la gran tribulación. Y en esos 3 años y medio, miren el progreso espiritual que pudieron hacer. Y ellos, si no lograron vencer antes, obviamente no lograron vencer el espíritu de anticristo, amén, antes de que viniera el Señor por los suyos. Pero lograron vencer a la persona del anticristo durante el periodo de gran tribulación. Así es que obtuvieron un grado de victoria, amén. Y más adelante en el libro de Apocalipsis, el Señor a ellos les promete que ellos también, juntamente con la esposa, van a reinar y a gobernar sobre la tierra. Amén. Porque pues por 3 años y medio se pusieron las pilas. Y vaya si no se van a tener que poner las pilas si quieren obtener un grado de victoria durante la gran tribulación. Porque la cosa va a estar muy difícil durante la gran tribulación. Amén. Así es que ahí tienen otro grupo de cristianos que se quedaron a pasar la gran tribulación. Hay un tercer grupo de cristianos mencionados en Apocalipsis capítulo 12, que son individuos a quienes Dios esconde milagrosamente por 3 años y medio y no los toca, los esconde, no los toca el anticristo y por supuesto no los tocan los juicios de Dios, ¿verdad? Amén. Así es que ahí tienen, pues, está muy claro en la Biblia. Pero analicemos este grupo. En primer lugar dice, alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Es gente que no se dejó marcar, sea lo que sea que eso vaya a ser al final de cuentas. Si empezamos nosotros a decir cómo va a ser eso, estaremos cayendo en especulación porque podemos llevarnos unas sorpresas increíbles. Amén. Pero el hecho es que no se dejaron marcar, no se dejaron vencer por la persona del anticristo. ¿Se acuerdan que la bestia, al igual que el dragón o que el Lucifer caído, la bestia también tiene 7 cabezas? ¿Sí? Y también tiene cuernos. Tiene un gran poder y también tiene cabezas de engaño y de blasfemia y de encantamiento y de aflicción y todas esas cosas. Ellos lograron vencer eso. Lograron vencer la imagen. ¿Se acuerdan que el falso profeta va a infundirle aliento a un montón de imágenes y la gente va a adorar al anticristo a través de adorar su imagen? ¿Cómo va a funcionar eso? Pues está por verse. Pero créanme que con la tecnología moderna es obvio que cosas que antes decíamos, ¿y cómo irá a ser posible eso? Pues si no es de otra manera, solo con la tecnología moderna ya podemos entender que pasen esas cosas, ¿verdad? Amén. Ustedes saben que ahora ya pueden controlar a la gente solo con sus movimientos y cada vez que accesa al internet y esas cosas. Ok. Sí, hay países en donde ya tienen la capacidad para saber si usted pasó en tal esquina a tal hora y le leen toda su documentación cuando usted pasa por esa esquina. Y ahorita todavía son grandes debates de si eso es ético o no es ético, pero la tecnología allí está. ¿Ok? Entonces, el hecho es que ellos lograron vencer todo eso. Vencieron todo eso. Pero luego, ¿qué dice? Vamos a ver. Vencieron a la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Y dice, están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Del primer grupo no leemos nada de arpas. El segundo grupo tiene arpas. ¿Qué son las arpas? Es la gratitud que sale de un corazón que ha sido trabajado, de un corazón que ha sido circuncidado, de un corazón que ha sido convertido. Amén. Ellos ya tienen arpas. Durante este periodo tan difícil y tan oscuro en la historia de este planeta, ellos se dejaron trabajar. Ellos, las lecciones espirituales que no aprendieron a tiempo y por eso se quedaron, ¿sí? Por lo menos
3 años y medio fue suficiente para traérselos hasta el nivel del lavacro, de la fuente de bronce, y por lo menos eso les permitió entender un montón de cosas maravillosas. El verso 3 dice, y cantan. Ahora ellos ya tienen un canto. Los primeros no tienen ningún canto porque no vencieron nada. Lo único que pueden decir es hasta cuándo. Pero el segundo grupo ya tiene un canto, ¿o no? ¿Sí? Y si nosotros lo único que sabemos hacer es quejarnos, alegarle a Dios, pelearnos con Dios porque no me dio y porque no me hizo cuando yo quería y como yo quería, todavía no tenemos un canto, todavía no tenemos arpas. Quiere decir que no hemos dejado que el Señor toque nuestro corazón, nuestra naturaleza, nuestra esencia. Todavía podemos ser salvos y quedarnos apenas en el arranque del proceso que nos va a llevar a ser perfectos. Amén. Sí, hay gente salva que no se deja transformar, que no se deja perfeccionar. Entonces siempre son quejas y siempre son cosas, ¿verdad? Si me va bonito, ay Dios, qué bueno eres conmigo. Si me empieza a ir feo, Dios, ¿por qué me tratas así? Y no hay arpas, porque no hay un corazón transformado, un corazón circuncidado. Pero estos ya tienen arpas. Ya su corazón fue transformado, fue circuncidado hasta el grado en el que pudo haber sucedido. Por 3 años y medio les tomó. Entre paréntesis, es que, bueno, aquí estudiamos Apocalipsis hace más de 10 años, creo, me tomó 4 años darles el Apocalipsis. Cuando empezó la iglesia, así, entonces debe haber sido hace como unos 18 años, tal vez, que hicimos Apocalipsis, o 19 años. Entonces ténganme paciencia, porque yo cuando retomo estos temas, asumo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, porque yo sé de qué estoy hablando. Estamos poco a poco y por el otro lado rápidamente buscando convertir todo este material que está en cassettes a CDs para poder entonces subirlo al sitio web. Amén. Por lo que sé, ya tenemos las jornadas de Israel en CDs, ¿verdad? Ya tenemos las jornadas de Israel en CDs. Amén. El Apocalipsis está caminando, así es que sean pacientes. Amén. Ok. Entonces, pero miren, verso 3. Cantan, miren lo que cantan ellos. No, ya sé por qué hice esta pausa. A lo mejor ustedes fueron criados pensando que la gran tribulación dura 7 años. Bueno, si usted me muestra eso en el libro de Apocalipsis, yo me siento y usted me enseña. En serio. Amén. No hay tal cosa como 7 años de gran tribulación. Eso es algo que se volvió como cultura popular cristiana, pero honestamente no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña 3 años y medio. Amén. La única mención posible de donde sale la confusión es la famosa semana 70 de Daniel. Y es porque tampoco saben a quién meter dónde en el desarrollo de la profecía de Daniel ahí de la semana 70. 3 años y medio. Por eso estoy hablando de 3 años y medio. ¿Sí? Amén. Ok, agarre su concordancia de Strong's, busque todos los 3 años y medio que encuentre y entonces va a ver. Todo lo que tiene que hacer es estudiarlo, es todo lo que tiene que hacer. Ok, pero en el verso 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Eso están cantando ellos. Ahora, eso ya nos dice qué clase de experiencia tuvieron. Ahora, ellos tuvieron que ponerse los zapatos de pista, de carreras, porque en 3 años y medio corrieron. Así es que en ese sentido habrá valido la pena el dolor de haberse quedado aquí durante ese periodo tan oscuro. Amén. En el que el Señor está derramando sus justos juicios sobre esta tierra. En primer lugar, cantan el cántico de Moisés. Y luego cantan el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Ese es el cántico de Moisés. Cantarle a Dios por lo poderosas de sus obras y de sus hechos. Es el canto de Moisés. El canto de Moisés es lo que cantó el pueblo de Israel cuando pasaron al otro lado del Mar Rojo y llegaron al desierto
El canto de Moisés es un canto por el poder de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Así es que ellos pudieron ver las obras de Dios. Alguien dirá, pero no se requiere de mucha ciencia para ver las obras de Dios. Pues miren, Dios al pueblo de Israel les dijo, pueblo es que divaga de corazón. 40 años estuve disgustado con toda la nación, dice, porque vieron mis obras, pero nunca entendieron mis caminos. Nunca conocieron mis caminos. Pero es porque no entendieron el otro lado. Dice, cantan el cántico de Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y dice, cantan el cántico del Cordero. Este es, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Perdón. Así es que el cántico de Moisés es por los hechos maravillosos y las obras poderosas que Dios hace. Pero el cántico del Cordero es porque entendieron la naturaleza humilde del Cordero. Entendieron y vieron y conocieron los caminos humildes del Cordero y entendieron un gran principio. Ahora póngame toda su atención. No va a haber hechos poderosos por fuera si no hay naturaleza humilde por dentro. Amén. Amén. Eso es lo que entendieron ellos. Así es que cantan el cántico de Moisés. Es un canto por los hechos maravillosos de Dios y sus obras grandiosas y poderosas. Pues Dios tuvo que hacer cosas grandiosas con ellos para que lograran llegar hasta el final sin dejarse vencer por el anticristo. Pero luego cantan el cántico del Cordero. Sí. O sea, no solo cantan por lo que ven a Dios hacer, sino cantan por lo que saben que el Cordero es. Encontraron su naturaleza humilde en medio de esta tribulación y de esta aflicción y de esta presión. Supieron humillarse delante de Dios y dijeron, ya entendimos. Si lo hubiéramos entendido antes, amén, 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 amén. Si lo hubiéramos visto antes, no hubiéramos tenido que pasar por esto, pero pues ya lo entendimos, gracias a Dios. Valió la pena el dolor. Amén. No hay obras maravillosas sin una naturaleza humilde. No hay. Amén. Sí. Así es que también tuvieron una revelación de la naturaleza humilde del Cordero en medio de toda esta tribulación. Y o sea, que no sea necesario pasar por la gran tribulación para encontrarnos con la humildad de Cristo. O sea, todavía podemos. Para eso pasamos por tribulaciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, la mismísima palabra para tribulación. Dice, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿por qué la aflicción? Porque la tribulación. Bueno, ¿qué mejor que eso? Para obligarnos a buscar el lugar humilde. Miren, si Dios no manda cosas que nos humillen, si somos honestos, si Dios no manda algo o alguien que nos humille, no nos vamos a humillar. Porque nuestra naturaleza no da para eso. La naturaleza humana lo que es orgullosa y lo que busca es el lugar alto y el sitial de honor. Por naturaleza no nos vamos a humillar solitos. Así es que Dios sabe qué hacer para humillarnos y para que ahí abramos los ojos. Amén. Amén, para que ahí abramos los ojos y entendamos los caminos del Cordero, los caminos humildes del Cordero. Amén. Por eso Jesucristo heredó un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y fue exaltado hasta lo sumo. ¿Saben por qué? Porque fue humillado hasta lo sumo. Amén. Por eso fue exaltado hasta lo sumo. Así es que ven la experiencia que tuvieron ellos y están en el mar congelado, mezclado con fuego. Ese balance perfecto entre humildad, hielo, y exaltación, fuego. O naturaleza humilde, hielo, y obras poderosas, fuego. Cabal ahí están. Esa fue su experiencia. Y cantan por una tercera cosa también, porque eso les abrió los ojos. Cantan una tercera cosa. Dice, vamos a ver, leamos otra vez, verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo,
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Ese es el cántico de Moisés. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese es el cántico del Cordero. Y aquí está lo siguiente, la tercera cosa por la que cantan, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora están cantando un canto profético porque ya descubrieron de qué se trata este asunto. Ya entendieron un gran principio por experiencia propia. Entendieron que porque el mundo no estuvo dispuesto a humillarse delante de la presencia del Cordero de Dios y a recibir su sangre preciosa para obtener perdón de pecados. Amén. Entonces, porque desecharon la sangre misericordiosa del Señor Jesucristo cuando tuvieron tiempo de hacer la suya, entonces el Señor los va a visitar con el lado ardiente, enérgico, amén, el lado de su ira, el lado de la ira de la sangre del Cordero de Dios. Pero de cualquier manera, si no quisimos voluntariamente humillarnos y confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, créanme que tarde o temprano toda la humanidad va a humillarse y va a confesar que Jesucristo es el Señor, aunque tenga que ser del lado duro. Ellos entendieron ese principio. Amén, amén. O sea, si nuestra voluntad es férrea y no la queremos doblegar y ya elegimos no doblegarla en esta vida, usted solo espérese. O sea, si usted no va a doblegar su voluntad, se la van a doblegar. Pero yo no quiero llegar a un lugar caliente para que ahí me la dobleguen, pues. Prefiero el calor del Espíritu Santo. Es cierto, es el mismo fuego, pero tiene dos lados: el lado de la misericordia y el lado de la ira. Es el mismo amor de Dios, pero tiene dos lados: el lado de la misericordia y el lado de la ira. Ustedes son papás y mamás, amén. Cuando sus hijos se portaron bien y merecían recibir un premio o una recompensa, ¿se los dieron? Por supuesto que sí. Ese es el lado misericordioso del amor. Pero ¿qué pasa el día que sus hijos se portaron mal y merecían una nalgada? ¿Se la dieron? Claro que sí. O sea, ¿la nalgada es menos amor que el regalo? No, es el mismo amor el que generó las dos cosas, pero tiene dos lados. Es el mismo amor, pero tiene dos lados. Un lado, o sea, la recompensa trabaja, la misma recompensa que da el amor trabaja del lado del bien como del lado del mal. Es el mismo amor. Amén. ¿Sí? Perdón. Así es que allí tienen al segundo grupo que está en pie sobre el mar de vidrio. ¿Está claro esto? Entonces, ven la diferencia. O sea, estos crecieron más que estos. ¿Vieron cómo? ¿Sí? Si uno nunca llega a entender la naturaleza humilde de Cristo, uno ni siquiera va a entender los hechos poderosos de Dios, ¿verdad? Pero esa fue la experiencia de ellos. Bueno, vámonos al siguiente grupo. En Apocalipsis capítulo 5. Y voy a empezar en el verso 1 para tener un poco de contexto. Este es el contexto que les prometí al principio. Apocalipsis 5:1. Y esto es antes que el Señor empiece a derramar sus justos juicios sobre esta tierra. Eso viene pronto, muy pronto. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, ¿qué es ese libro? Déjenme contarles una historia en Jeremías 32. Jeremías capítulo 32. Jeremías 32. En el libro de Jeremías, el profeta Jeremías le profetizó a Israel, a los reyes de Israel, a los sacerdotes, a los profetas, a los príncipes de Judá. Les profetizó que los caldeos, comandados por Nabucodonosor, iban a invadirlos e iban a destruirlos, porque los israelitas no estaban haciendo ningún plan para cambiar sus caminos.
Bueno, esto enfureció a todos los israelitas en contra de Jeremías, porque ¿cómo así si somos cristianos? Para eso sí somos cristianos. Para pensar que estamos amparados bajo la sombra de sus alas, aunque estemos caminando junto al camino. Esa era la actitud de ellos. Entonces todos se enfurecieron con Jeremías. No, nosotros estamos seguros, somos el pueblo escogido de Dios, tenemos el favor de Dios, no importa cómo nos portemos, Dios va a cuidar de nosotros, no importa qué. Pues les tengo noticias, no es cierto. O sea, en casa no hay tales de que no importa cómo se porten los hijos, ¿verdad? Y si los padres naturales tienen esa clase de sabiduría, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, pues. Amén. Entonces vino y le contó al rey Sedequías y le dijo: Sedequías, o sea, no solo nos van a hacer pedazos los caldeos, a ti te van a llevar cautivo y te van a llevar a Babilonia. Entonces leamos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien. No se les ocurra rebelarse en contra de los caldeos. Colaboren y no os va a ir tan mal. Verso 6, dijo Jeremías. Aquí el rey le está diciendo, ¿cómo se te ocurre profetizarme semejante cosa? Le está diciendo el rey. Verso 6, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Dios le dijo a Jeremías, le dijo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, porque Dios le dijo que eso iba a pasar, y cabal al rato venía el tío a decirle: mira, te vendo mi propiedad por allá, en tierra de Benjamín. Entonces Jeremías supo que era palabra de Dios. La demostración que Dios hizo acá era, miren, o sea, el cautiverio va a durar solo por un cierto número de tiempo. Fue Jeremías a quien Dios le reveló que era por 70 años. Daniel solo entendió la interpretación espiritual. Amén. Pero Jeremías es el que supo que por 70 años iban a ser llevados cautivos y después iban a regresar a Jerusalén y a Judá, e iban a seguir negociando y la vida iba a volver a su normalidad 70 años después. Amén. Entonces, verso 9. Compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada, según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y si el tío hubiera querido recuperar esa propiedad, hubiera podido hacerlo, porque la ley mosaica lo permitía. Entonces lo que tenía que hacer el tío, si él hubiera tenido el dinero para rescatar esa propiedad que le vendió a Jeremías, pues él hubiera pagado por ella. Pero si no, todo lo que tenía que hacer el tío era jalarse a su pariente sanguíneo
que tuviera el dinero para comprar la heredad, y entonces hubieran ido con Jeremías y le hubieran dado el valor que costaba la propiedad. Y entonces estas transacciones siempre iban acompañadas de un documento que iba escrito por dentro y cerrado y sellado, y o por otro documento abierto, o el mismo documento escrito por fuera. Así es que escribían por dentro y escribían por fuera las condiciones del contrato, probablemente el valor, ¿verdad? Perdón, el valor de la propiedad, etcétera. Siempre estas transacciones iban acompañados de esto. Y si el tío de Jeremías hubiera querido redimir o rescatar su propiedad el día del rescate, entonces el documento hubiera sido puesto en manos del tío otra vez, y el tío hubiera roto los sellos, abierto el documento, y entonces eso finalizaba esa transacción, y algo que dejó de ser de su dueño original y pasó a otras manos, finalmente fue rescatado y regresó a su dueño original. Prueba de ello, pues, es que ya el documento está abierto y los sellos están rotos. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Saben cuándo se escribió ese libro? Bueno, sí, pero les voy a decir exactamente cuándo. Exactamente cuándo. Fue en el momento en el que el hombre le entregó a la serpiente la potestad que Dios le había dado al hombre sobre esta tierra. Allí le vendió, ni siquiera se lo vendió, pero allí le vendió el hombre todos sus derechos sobre esta tierra a la serpiente. Pero vino el Señor y redactó un documento en ese momento, un libro cerrado, sellado con 7 sellos y escrito por fuera también con todas las condiciones del contrato. Y en ese libro estaba especificado el precio de la redención, del rescate, la manera como todo tenía que ser rescatado, la manera como todo tenía que ser redimido. A Dios no solamente se le perdió el hombre, a Dios se le perdió todo el planeta. Pues en un lado de la balanza Él sigue siendo el Señor, pero todo pasó a manos del enemigo. Pero en ese momento se redactó este documento, y todo este planeta y su mundo de habitantes quedó sujeto a poder ser redimido. Solo necesitábamos que apareciera un pariente sanguíneo que estuviera dispuesto a pagar el precio. Amén, amén. Entonces alguien dirá, bueno, el libro ya se abrió para mí porque ya soy salvo. Bueno, vámonos a Efesios. Vámonos a Efesios. La redención ya empezó en lo que a nosotros respecta. Efesios capítulo 1, vamos a ver, versos 13 y 14. Versos 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. La promesa, parte del precio pagado anticipadamente como una seguridad para el resto. Arras, dice, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Por qué pone aquí la redención nuestra en tiempo futuro? Con todo y que ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es porque miren, el Señor ya redimió nuestra alma, pero no ha redimido nuestro cuerpo. Y Él no va a descansar hasta no redimir nuestro cuerpo. O sea, la redención sigue obrando, sigue operando. No se ha completado todavía, porque el Señor vino a redimirlo todo: espíritu, alma, cuerpo, todo. Amén. Gracias, Jesús. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Ahora, oigan esto. Romanos capítulo 8, verso 22. Romanos 8, 22. Dice:
porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todavía estamos esperando que se complete la redención. Amén. O sea, no estoy hablando de salvación aquí, estoy hablando del trabajo que se va a completar el día de la resurrección. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea, que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Ahora, no solo el hombre, todo este planeta va a ser rescatado y va a regresar a su dueño original. Tarde o temprano, más temprano que tarde, al paso que vamos. Él va a rescatar todo este mundo, todo este planeta. Amén. Todo lo va a redimir. Redimir significa rescatar y hacer que regrese a su dueño original. Entonces, solo es el arrebatamiento de los vencedores. Y el Señor es visto en Apocalipsis capítulo 5 con este libro escrito por dentro, escrito por fuera, sellado con 7 sellos. Y dice, y vi a un ángel fuerte, Apocalipsis 5:2, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Solo el pariente sanguíneo que estuvo dispuesto a pagar el precio. Amén. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. O sea, el universo entero tuvo que esperar a que el Verbo se hiciera hombre en la persona de Jesucristo, para que muriera como hombre y derramara sangre pura. Pero Él tenía que ser nuestro pariente sanguíneo, por eso se tuvo que hacer hombre y morir como hombre por nosotros, para calificar como nuestro Redentor, nuestro Goel. Amén. Ok, dice verso 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, poder perfecto, 7 ojos, entendimiento perfecto, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. En el siguiente capítulo empieza a desatar los sellos, uno a uno, para consumar la redención de todas las cosas. Amén. Amén. Gracias a Dios. Y todo va a volver a ser de su dueño original. Ok, pero fíjense pues, verso 8: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Se acuerdan que la semana pasada los ubicamos en el lugar santo? ¿Por qué? Dice, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Estos también tienen arpas, pero obviamente estos tienen un corazón todavía más trabajado, todavía más circuncidado. Pongámoslos a la par del altar de oro acá. ¿Sí? Todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso. Por eso los pongo acá en el altar de oro del incienso. De los grupos anteriores no hay ninguna mención del incienso hasta acá. Ellos están en el lugar santo donde está el altar de oro del incienso. Amén. Son cristianos que maduraron un poco más. ¿Sí? Ahora ellos sí se fueron en el arrebatamiento, ya tienen sus cuerpos resucitados. Como lo sé, porque ya están vestidos de vestiduras blancas dobles y matión. Amén. Ok. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Ahora veamos ellos, ¿qué los hace cantar? ¿Me siguen? Ok, cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Lo primero que sale de sus bocas en cuanto a los justos juicios de Dios, en cuanto a la manifestación de la ira de Dios, o el lado,
digamos, el árbol del bien y el mal. Este es el amor. Dios es amor, pero el amor es, así como es muy placentero y maravilloso, pues también es maravilloso, pero del lado del dolor. Así como es placentero, es doloroso. Ese es el lado del bien y el lado del mal, del árbol del conocimiento, del árbol del amor de Dios. Amén. Entonces ellos, lo primero que están diciendo es, están alabando a Dios por sus justos juicios. Están justificando a Dios porque el Señor va a manifestar sus juicios. Y este lado que se llama la ira de Dios. Y eso es doloroso y va a destruir Dios el pecado de esa manera. Y es bien duro y es bien doloroso, pero lo están alabando por eso. ¿Ven su grado de madurez, su grado de entendimiento? ¿Se acuerdan que por allí el rey David dice 7 veces al día te alabo por tus justos juicios? Creo que es en el Salmo 119. Te alabo por tus justos juicios. Te alabo por tus justos juicios. Amén. La doctora Hicks cuenta cuando fue estrellaron los aviones en las Torres Gemelas en Nueva York. A ella eso le agarró estando en México. Y estaba el doctor McClellan todavía allí. Y ya ustedes no lo conocieron, él ya falleció. Y cuando les llegó la noticia de lo que realmente había pasado, se volteó con el doctor McClellan y le dijo: ¿todavía puedes bendecir a Dios por sus justos juicios? Y le respondió el doctor McClellan: oh, sí. ¿Por qué nos tuvo que tocar a nosotros? ¿Por qué nos tuvo que pasar esto? Qué diferente a bendecir a Dios por sus justos juicios. Señor, si pasó, lo merecemos. Si pasó, es porque tú eres sabio, santo, justo. Tú gobiernas sobre todas las cosas. Tú sabes qué estás haciendo y todo lo haces bien. ¿Ven la diferencia? Amén. 7 veces te alabo por tus justos juicios, dijo el salmista. Es lo que están haciendo ellos. Por eso me tomé un poquito el trabajo de darles el contexto. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Amén. O sea, entendemos que para redimir todo este mundo vas a tener que usar el lado ardiente del fuego, el lado ardiente de tu amor, y va a tener que ser por el lado del dolor. Santificado sea tu nombre por eso. Amén. Y Dios muchas veces, para llamar nuestra atención, tiene que usar el lado del dolor. ¿Sí? Santificado sea tu nombre por eso. Y Dios, para llamarle la atención a nuestro amado y pequeño país, muchas veces tiene que usar el lado del dolor. Santificado sea tu nombre. Amén. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Señor, gracias porque tu sacrificio nos alcanzó a nosotros del lado de la misericordia. Tú ya nos redimiste a nosotros del lado de la misericordia, o del lado placentero. Amén. Pero te damos gracias porque estás por redimir toda esta creación y lo vas a hacer del lado del dolor. Gracias, te bendecimos. Amén. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gracias por lo que tú eres, gracias por lo que tú haces. Gracias porque es por el trabajo que tu sangre hizo en nosotros, que nosotros hoy podemos ser reyes y sacerdotes. Gracias porque por medio de tu sangre, por medio de tu nombre, por medio de Cristo en nosotros, pudimos conquistar terreno. Eso es lo que hacen los reyes: conquistar terreno y reinar sobre el terreno conquistado, aquí en el corazón. Y gracias porque nos hiciste sacerdotes. O sea, por algo tienen incienso y tienen arpas. Gracias, valió la pena cada reunión de oración a la que nos convocaban en la iglesia, cada tiempo de oración a solas en nuestro cuarto de oración. Gracias porque aprendimos a reinar, a conquistar terreno aquí adentro y a gobernar sobre ese terreno. Y porque aprendimos nosotros a quemar el incienso de la oración, eternamente nos vas a dar el privilegio de ser reyes y sacerdotes. Y porque dejamos que tú reinaras sobre esta tierra de aquí, ahora nos vas a dar el privilegio de reinar sobre esta tierra de aquí afuera,
gracias. Amén, gracias. Y ese es el canto de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. El día sábado Nico explicó con total claridad, no son ángeles, porque ahí dice, nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No son ángeles, son gente. Ni son 24, ni son 4 tampoco, son números simbólicos. Así como los 144,000, obviamente es un número simbólico. Todo múltiplo de 12 que tiene que ver con su gobierno, su soberanía. Amén, amén. ¿Está claro? Bueno, de plano que hasta la otra semana les vamos a explicar el cántico de estos que están hasta aquí arriba. ¿Sí? Lo vimos. Entonces por eso, miren, nuestra lengua es un termómetro que sale de aquí. Cuando estamos bajo presión nos va a ayudar a saber por dónde andamos. Todavía hay tiempo para mejorar y progresar, pero no nos confiemos, queda muy poco tiempo. Amén, así es que pongámonos las pilas. Esto se la pusieron en 3 años y medio, pero tuvieron que esperar a que las cosas se pusieran calientes para ponerse las pilas. Nosotros no debemos esperar que las cosas se pongan calientes para ponernos las pilas, ¿sí? Amén. Bueno, lo dejamos a medias, pero algo hicimos, ¿verdad? ¿Aprendimos algo? Sí. Ahora entendemos el valor del cantar de los cantares. Podemos ubicarnos. El canto de cantos. Miren todo el camino que tuvimos que recorrer para cantar el canto de cantos o la canción de canciones. ¿Sí? Amén. Ya vamos llegando a eso. Bueno, si aprendimos algo, vamos a ponernos en pie y vamos a bendecir al Señor y a darle gracias